Shalom a todos, bienvenidos. Ahora sí estamos con todo funcionando. Y nos reencontramos acá para volver a tocar el tema del Jinuj. Como cambiamos el horario acá en Israel, entonces tuvimos que adelantar un poco la clase. Estuve esperando unos minutos a ver si el resto se suma a tiempo, pero veo que estamos todavía a destiempo. Así que hasta que se acostumbre vamos a por lo menos a empezar los que estamos, que siempre es lo mejor. Y luego, por supuesto, el resto podrá ver también la grabación. Shalom Sara, Shalom Daniel, ¿cómo les fue esta semana? Muy bien, Daniel, veo que ahí está escribiendo. Habíamos quedado en que si tenían alguna situación, alguna cuestión específica de la cual querían hablar con respecto a los temas que vimos de Jinuj, de Iluf, y del resto de las partes que hemos visto de los eslabones que componen al Jinuj, a la educación, podían traer algún caso o alguna situación en particular. ¿Hay algo de eso? ¿A qué se refiere con el Sidur, Daniel? El Shiur, la clase, muy bien. Ok, entonces vamos a continuar con la cuestión del Jinuj. En su momento habíamos hecho como un paréntesis dentro de todo lo que hablábamos de la educación para compararlo un poco con lo que es amaestrar, y dijimos que en realidad el amaestrar, el acostumbrar, es solamente una parte de lo que tiene que ver con la educación de uno mismo o de los demás con respecto a llegar a una meta determinada en cierto tema o con respecto a cierta persona. Pero anteriormente habíamos empezado a hacer como una línea, ¿sí? Con las palabras que tienen que ver con Jinuj con respecto a su estructura. ¿Se acuerdan que tenemos la palabra Jinuj, que dijimos que sus letras de raíz, las letras principales, son Het, Nun, Jaf, J, N y otro tipo de J que es la Jaf? Y dijimos que hay muchas palabras que tienen también esta estructura y también tienen que ver con el Jinuj. La primera que habíamos visto es Jibuk, ¿sí? Que vemos que tiene la misma estructura de IU, y tiene que ver con abrazar, con tener o con recibir a la otra persona o a nosotros mismos de manera completa, ¿sí? De manera total, sin nada que nos impida abrazar completamente, ¿sí? Eso dijimos que era el Jibuk y tenía que ver con la parte de la acción, ¿sí? De la persona con respecto a la educación. Luego vimos la parte de Dibur, que es la parte del habla, ¿sí? Que hablábamos que cuando uno habla del corazón, las palabras que salen del corazón entran también en el corazón, ¿sí? Y la parte de hablar con respecto a la educación es algo muy importante y básico, junto con la parte de la acción y de abrazar. Hay que también pasar a las palabras, la parte de la educación. Y luego vimos que también tenemos a Hishuv, que es la parte del pensamiento, que es cuando uno hace los cálculos, es decir, cuando uno hace el programa, uno programa qué es lo que va a hacer, decir
y cuál va a ser su línea con respecto a esa educación específica a la cual se refiere. Y de esa manera teníamos los tres vestimentas del alma, ¿no es cierto? El pensamiento, el habla y la acción, que no necesariamente tienen que estar en ese orden o que tienen que estar necesariamente por separado, pueden también a veces surgen al unísono. Y todo eso nos lleva a Jibur, que es la última palabra que tenemos acá, que también tiene esta estructura. Esta estructura que decíamos de IU. ¿Qué es Jibur? Jibur es la unión. ¿Sí? Cuando uno tiene todo eso en conjunto, cuando uno tiene la programación, el habla, la conversación, el que las cosas salgan del corazón y tiene también el abrazo, ahí se forma el jibur, que es la unión total. El jibur es una unión que no son dos cosas que se las ven pegadas, por ejemplo, sino que es completamente encastrarse y pasar a ser una cosa nueva, ¿sí? Nosotros tenemos Ihud, por ejemplo, que también va con este tipo de esquemas, que viene de la palabra Ehad, que es uno, que ahí vendría a ser la unión, que todo pasa a ser uno. Pero Jibur es cuando uno une las partes y eso forman un nuevo todo. Ese es el Jibur. Y ahora vamos a ver que hay muchas palabras que se desprenden de la raíz de Jibur, que es ese tipo de unión, que también nos van a dar un poco el sentido, ese especial que tiene este tipo de unión, y también nos van a dar la pauta de, como habíamos empezado la vez pasada con respecto a lo que decía Edwin, de la relación con los hijos, la educación de los hijos, vamos a ver esta unión, cómo puede ser posible y cómo conlleva consigo la educación de un hijo. ¿Sí? Todo lo vamos a ver a través de la palabra jibur y sus derivados. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, algo que quieran agregar o preguntar? Ahí se va sumando gente. Alfonso, bienvenido. Hasta ahora más o menos hicimos un repaso, así que no se perdieron demasiado. Claro, si uno va de adentro hacia afuera, Daniel, ¿sí? Si uno va desde el alma hacia afuera, es el pensamiento, el habla y la acción. Si uno va desde afuera hacia adentro, va desde la acción al habla y el pensamiento. Pero cuando uno está hablando de una educación, que es algo dinámico, tiene que ir, ¿sí?, combinando los tres. Erev Tov, Alfonso, bienvenido. Y por supuesto que cuando uno habla del pensamiento, el habla y la acción, habla de las vestimentas del alma, que son las que nos ayudan a expresar el alma. Hay veces que nosotros utilizamos solo uno de ellos para expresarlo, y por supuesto que la acción ideal es la que comprende a las tres vestimentas del alma. Alfonso le decía que acabamos de hacer un pequeño repaso de lo que vimos hasta ahora, hasta que llegaban los alumnos, y ahora vamos a agregar esta última parte con respecto a lo que nos decía Edwin la vez pasada de educar a los hijos. Entonces tenemos Jibur, que es también nuevamente una palabra con el mismo esquema de IU, ¿sí? Lo tenemos acá, y se refiere a la unión, ¿sí?, que puede haber o tiene que haber con respecto a la educación de los hijos, y cómo tiene que ser exactamente esa unión y qué se deriva de esa unión o de la intención de la unión, y eso lo vamos a ver también a través de palabras relacionadas con la palabra jibur, que significa cierto tipo de unión especial. ¿Ok? Vamos a ir con... perdón. Acá tenemos lo que vimos hasta ahora. Esto.
está medio trabado. A ver si ahora sí se ve. Ok, ahora sí. Esto es lo que vimos hasta ahora. Aquí estamos. Ok, estas son todas palabras que se derivan de Jibur. ¿Cómo se derivan de Jibur? A través de que tomamos las tres letras claves y les intercambiamos los lugares. Es decir, tomamos las tres piedras principales de la palabra y las reubicamos obteniendo distintas palabras, cosa que ustedes ya conocen del estudio del Hasidut y de la Kabbalah en el resto de las clases. ¿Sí? Tenemos acá la palabra Haber. Fíjense que cuando nosotros hablamos de letras base, letras de raíz, en hebreo no distinguimos entre, por ejemplo, la B larga y la B corta, porque en hebreo son la misma letra que simplemente se les quita un puntito. Así que si ustedes ven B larga o B corta, no es que sean distintas letras, en hebreo es la misma letra y lo ven en las distintas palabras. Entonces pensamos, la primera palabra que se puede obtener mezclando las letras de la raíz de Jibur es la palabra Haber, que significa amigo. ¿Sí? Haber significa amigo. A continuación vamos a ir viendo una por una qué significa con respecto a la educación. De Jibur también podemos mezclar las letras y obtener Rahav, que significa amplio, ancho. De Jibur también podemos tener Bajar, que es elegir. ¿Sí? Literalmente es él eligió, pero siempre la raíz la tomamos como infinitivo con respecto a la regla en hebreo. Así que tenemos Bajar, que es de elegir. Si volvemos a mezclar las letras Het, Bet, Reish, obtenemos Harab. Están acá al revés. Tendría que ser Harab, ¿sí? Que quiere decir destrucción total, ¿sí? Como por ejemplo cuando hablamos de la destrucción del templo de Jerusalén decimos Jurban, que es justamente eso. Quiere decir algo que está completamente arrasado, destruido, ¿sí? Y luego tenemos Baraj, que es escapar. Nuevamente, él escapó, que se utiliza como infinitivo, escapar. A continuación, vamos a ver qué significan cada una de estas palabras con respecto a la educación y la relación entre ellas para darnos un todo con respecto a cómo podemos educar efectivamente. ¿Sí? Por supuesto que no es una ciencia exacta y que siempre vamos a tener cómo mejorar, cambiar. Es algo dinámico que es algo para todos los días. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente. Ahí está. Okay. Basta. Ok. Bueno, la primera palabra es Haber. Dijimos que la primera palabra Haber significa amigo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la educación, hoy en día está muy de moda la cuestión de ser amigo de los hijos. ¿Sí? No está mal en sí ser amigo de los hijos, pero hay que tener en cuenta la dosis de amistad. ¿Sí? A medida que los hijos van creciendo, la parte de la dosis de la amistad crece. Pero cuando estamos hablando de niños pequeños, la parte de amistad tiene que ver más que nada con la relación que uno tiene con el hijo con respecto a la
al sentimiento de amabilidad, al sentimiento de amor incondicional, al sentimiento y más que nada a las acciones y a la habla que uno tiene con respecto al hijo, de no hablarles de manera que se sientan bebés, ¿sí? Sino hablarles de una manera adulta con respecto a la edad que tengan, sino hablarles como a un adulto, sino de manera tal que ellos se sientan con la edad que tienen. Pero cuando los hijos son pequeños, la parte de amistad no puede ser de igual a igual. Y eso no quiere decir que uno se sienta superior, sino que uno se tiene que sentir responsable. Sí, entre amigos no hay responsabilidad de uno por el otro, es mutua. Con respecto a los hijos, cuanto más pequeños, eso es más claro. La amistad no puede ser de igual a igual, sino de un sentimiento de responsabilidad. ¿Sí? Es decir, que yo soy responsable por el hijo que tengo, por el alumno que tengo, o por quien sea que esté bajo mi ala, por decirlo de una manera, y esa responsabilidad que tengo hace que yo no lo trate de igual a igual, sino que lo trate de manera tal que él tenga en quien apoyarse, que él sienta que tiene respaldo. ¿Sí? Esa es la parte de que no tiene que ver con la amistad como uno la conoce de igual a igual. ¿Sí? La parte de la amistad con respecto a los hijos más pequeños, la dosis es más pequeña también y tiene que ver solamente con la cuestión de darle la sensación de seguridad para que él pueda sentirse un igual entre el resto de los seres humanos. Pero no que se sienta adulto o tratarlo como un adulto con respecto, por ejemplo, a la libertad de acción, la libertad de expresión con respecto a la educación o la mala educación. Todas esas cosas tienen que estar muy claras. Por supuesto que de la manera que hemos dicho, ¿no es cierto? Con el abrazo, con el habla, todo eso tiene que ver como lo dijimos hasta ahora. Pero que esté claro que acá no hay una relación de amistad, sino que es de padres a hijos. A medida que los hijos van creciendo, la dosis de la amistad también tiene que crecer, ¿sí? Porque de manera biológica la edad influye, por supuesto, cada uno según su nivel o lo que cómo se vaya desarrollando. Hay chicos que se desarrollan mentalmente antes que otros, emocionalmente. Hay que tomar en cuenta esas cosas a grandes rasgos, tampoco hay que hacerse tanto lío, pero hay que saber que al igual que nosotros teníamos que ser firmes en no ser amigos de los hijos pequeños, a medida que va avanzando la edad uno pasa a ser más amigo, es decir, que uno va ampliando la dosis, va dando más lugar a la amistad, siempre manteniendo el lugar del respeto, ¿sí? Que también debe haber entre amigos, pero manteniendo el respeto agregado, ¿sí? El plus de respeto y el plus de responsabilidad que uno tiene como padre. ¿Por qué es importante eso? Por varios motivos. El primero es que según la Torá nosotros debemos respeto a nuestros padres más que a cualquier persona. ¿Sí? Si hay un sentimiento de que mis padres son exactamente iguales que el resto de las personas, ese respeto extra que se requiere según la Torá, por supuesto que no va a existir. Pero además, ese respeto extra que uno lo llama respeto cuando uno ya es grande y cuando es más pequeño es más que respeto, ¿sí? Es una sensación incluso que desde el punto de vista del hijo es lo que le da la seguridad y el respaldo. Cuando uno crece y sigue manteniendo ese respeto extra con respecto a los padres, eso es lo que uno sigue también manteniendo, lo que sigue manteniendo a uno en algún lugar de su corazón también como niño. Cosa que es indispensable, sobre todo cuando hablamos, ¿se acuerdan al principio? Que para poder entender y poder abrazar a lo que es un hijo, uno tiene que conectarse con el hijo que uno es en algún lugar de sí mismo.
Entonces, cuando uno mantiene siempre a alguien en un nivel de padre con respecto al respeto y a todo el resto de la relación, siempre en él también queda un hijo. Y si siempre queda en él un hijo, quiere decir que él siempre va a poder también conectarse con esa parte de hijo para poder hacer todo lo que dijimos sobre la educación con respecto a sus propios hijos o quien sea que está educando. ¿Ok? Entonces, mantener esa relación que esté descompensada, por decirlo en algún término, y que no sea una amistad lisa y llana como la conocemos, eso es lo que hace que luego nosotros podamos también seguir educando y que siempre conservemos ese hijo dentro nuestro, estén o no estén nuestros padres al lado nuestro. Luego de amigo, de amistad, viene la siguiente palabra que hemos dicho, que es Rahab, que tiene una conexión directa con lo que decíamos recién. Una vez que la cantidad, la dosis de amistad está establecida, lo tenemos claro como padres, ya sea cuando los hijos son pequeños o cuando son más grandes, ¿sí? Sabemos cuál es la dosis, entonces ahí surge el Rahab, que es la parte en que las cosas se amplían, se ensanchan. ¿Sí? Ahí cada uno recibe el lugar que corresponde cuando uno está hablando de el lugar, no necesariamente físico, también físico, pero no necesariamente, sino el lugar en la familia, el lugar emocional, ¿sí? El lugar como padres también. Cada uno empieza a encontrar su lugar cuando pasamos de Haber, que es la cantidad de amistad que le tenemos que poner a cada parte de la relación con nuestros hijos, a cada nivel de la relación según la edad y el desarrollo. A partir de esa dosis empieza cada uno a tener su lugar más amplio. ¿Sí? Un niño de 5 años puede sentirse completamente libre de ser un niño de 5 años con toda la irresponsabilidad y la responsabilidad que eso tiene, gracias a que tiene su espacio marcado, ¿sí? Esto, hasta acá soy tu padre y con esta dosis soy tu amigo. O con respecto a estos aspectos soy tu padre y con respecto a estos aspectos soy tu amigo. Cuando las cosas están claras, el espacio se agranda. El espacio en que uno puede moverse libremente es mucho mayor. ¿Sí? Porque uno puede, por ejemplo, y eso tiene una importancia vital, importantísima a la edad de la juventud, digamos, cuando uno ya empieza a ser teenager, cuando los hijos empiezan a ser teenagers, ahí las reglas claras que mantienen esa amistad son básicas, son vitales, ¿sí? Porque ahí es cuando el hijo empieza a buscar una cantidad mucho mayor de libertad, que si no tiene las reglas claras, si no tiene los límites claros, no va a poder alcanzar esa libertad con respecto a la relación con sus padres y luego, por supuesto, también con respecto a la relación con el afuera. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, un hijo quiere reírse con el padre, quiere contar un chiste a los padres, quiere hacer alguna broma a los padres, si tiene los límites claros, va a saber hasta dónde llega el buen gusto de hacerle una broma a los padres y lo va a poder hacer y se van a poder reír juntos y disfrutarlo. Si un hijo no lo tiene claro, puede llegar a pasar el límite correcto y de esa manera la relación empieza a ser más tirante. Y de esa manera también la relación pierde ese elemento de reírse juntos, de hacer cosas juntos, de disfrutar juntos, cosa que hoy en día es muy, es el tema, digamos, más actual con respecto a los jóvenes, ¿sí? Esa relación que deja de existir con los padres, que de golpe de bebés pasan a ser casi adultos, y en ese casi está la diferencia, y todo va en torno de
los límites claros. Cuando los límites son claros, uno tiene más libertad. Cuando uno sabe hasta dónde puede llegar sin lastimarse, se siente libre hasta ese límite sin ningún problema. Hoy en día tenemos un poco ese problema con la palabra límites. Es como que está media prohibida en el mundo general y el que habla de límites habla de censura y habla de racismo y no es así, es todo lo contrario y uno lo ve más que nada en la educación. Porque es ese constante balance que uno hace entre ser amigo del hijo y ponerle los límites, ¿sí? Lo que decíamos antes de la amistad y lo que decimos ahora de el lugar que ocupa y lo amplio que es este lugar. Entonces, cuando uno está todo el tiempo balanceando, ¿sí? Que esto sea de manera justa, ¿sí? Según la edad y el desarrollo y la situación de los hijos y de los padres, entonces esa relación entre los padres y los hijos se sigue manteniendo. Por más que uno a veces se pelea o por más que uno a veces se enoja, esas cosas, la dinámica no es tan importante como la base. Esa base de que hay límites que son claros. Entonces yo como padre los puedo recordar y los puedo hacer acordar cuando uno se olvida, porque son límites claros. Y también como amigo, ¿sí? Del hijo, puedo decir, alto, aquí estamos pasando al límite de padre, ya no es el límite de amigo. Y lo mismo sucede con el hijo, al saber los límites, se puede acercar más sin tener miedo, ¿sí? Porque sabe exactamente dónde está el límite y no tiene miedo de cruzarlo porque es claro dónde está ese límite, entonces se puede acercar al máximo a los padres sin tener ningún problema. ¿Ok? Entonces esta era la segunda palabra. Daniel dice, desgraciadamente hoy los límites se han extendido demasiado a una zona peligrosa de indefinición. Exactamente, la cuestión es la definición. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, entre los países. ¿No es cierto? Hoy lo vemos más que nada todos los que están ahí en Venezuela, Colombia, etcétera. ¿Qué es pasar el límite? ¿Sí? ¿Cuándo surge una guerra? Cuando los límites no están claros o cuando uno quiere hacer desaparecer el límite. Ahí empiezan los conflictos. ¿Sí? Ahora, por supuesto que entre padres e hijos no hablamos de países en guerra, ¿sí? Pero cada persona como ser tiene sus límites porque así es la naturaleza, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene un límite que es la piel y esa piel, que es el límite, no solamente nos separa del mundo, sino que también nos conecta con el mundo. Por eso decimos que cuando los límites entre padres e hijos están claros, eso lleva a un máximo de conexión. No es solamente para guardar distancia, sino que eso también hace, ese límite hace que haya una conexión máxima sin que haya tantos choques. Entonces, lo importante con respecto a la amplitud que decimos de Rahab, ¿sí? Que de esta palabra también surgen las palabras que tienen que ver en el hebreo moderno con el espacio de las personas y de las cosas, tiene que ver justamente con los límites claros. Entonces hablamos de la amistad, que tiene su dosis según la edad y el desarrollo. Hablamos de los límites claros que llevan a la máxima conexión. Y la siguiente palabra, que también se puede formar mezclando las letras de Jibur, es la palabra bajar, que significa elección. ¿Sí? Nosotros hasta ahora estuvimos hablando de todo lo que tiene que ver con la relación y más que nada con la relación positiva, ¿sí? De la amistad, de los límites claros. Y eso es una cuestión de elección de los padres, ¿sí? Y también es una cuestión que va a llevar al hijo a elegir por decirlo de alguna manera, a esa familia de sus padres. Vamos a ampliar con respecto a la elección luego de ver las otras dos palabras. La siguiente palabra tiene que ver con Jareb, que dijimos acá que está mal
momento, vamos a ponerlo bien. Harab. Bueno, creo que acá es medio complicado con el... A ver acá. Ok, vamos a hacerlo distinto. Un momento, así lo pueden ver bien escrito. Ahí está. A ver si ahora lo ven bien, me van a decir. Ahora se ve bien. Entonces vimos la amistad, vimos la claridad de límites, hablamos muy poquito sobre la elección y ahora lo que estamos viendo es Harab. Harab es la destrucción. ¿Sí? Cuando uno habla de la destrucción, no tiene mucho para agregar, ¿no es cierto? Cuando uno habla de la destrucción, quiere decir que algo no funcionó, algo no lo hizo como correspondía con respecto a la educación y siente que algo se destruye en lugar de construirse con todo lo que hemos hablado. En el hebreo es muy común encontrar que una misma palabra funciona con y sin mezclar sus letras, tanto para una cosa como para su opuesto. Por eso que nosotros encontremos todo lo que tiene que ver con la amistad, la construcción, los límites claros, etcétera, y que tenga que ver con la destrucción, van de la mano. Porque uno puede tomar las mismas lecciones, puede tomar las mismas herramientas, hacer las cosas de manera incorrecta o de la manera indeseada y que eso lleve a una destrucción. Sin embargo, la destrucción en el lenguaje bíblico no tiene que ver solamente con la destrucción en sí, sino que fíjense que incluso fue elegido el desierto, que es la señal de la destrucción o de cuando algo está completamente vacío y arrasado, que tiene que ver con Harab. Justamente fue el desierto que fue elegido para que el pueblo de Israel se construya como pueblo y para que reciba la Torah. Quiere decir que la destrucción
según la Torá, no tiene que ver necesariamente con algo negativo. Sí, por supuesto que nosotros hablamos siempre de la construcción y de la luz, etcétera, pero hay veces que algo se tiene que destruir completamente para que surja algo nuevo. Y hay veces que no es necesariamente que se tiene que destruir algo, pero cuando algo se destruyó, sobre eso se puede construir algo nuevo. Con respecto a esto, nosotros conocemos el Midrash que nos cuenta sobre Rabbi Akiva y el resto de sus compañeros los sabios, que luego de la destrucción, justamente Harab, del templo, estaban todos ahí llorando y Rabbi Akiva y sus amigos veían cómo los me salen los lobos, pero no son los lobos, cómo los zorros, ¿sí? Lamían y estaban ahí andando por donde antes era el gran templo de Jerusalén. ¿Sí? Y esos zorros estaban ahí porque en realidad estaba todo arrasado, no había nada, pasó a ser una parte silvestre de la ciudad. Y entonces los sabios empezaron a llorar y Rabbi Akiva, ¿sí? Uno de los sabios más conocidos, se empezó a reír. ¿Por qué se empezó a reír Rabbi Akiva? Todos le preguntaron. Y la respuesta fue que si esta parte de la profecía que se nos prometió que esto iba a ocurrir, si esta parte de la profecía se está cumpliendo, quiere decir que la segunda parte, que es la construcción, la reconstrucción, también se va a cumplir. ¿Sí? Es decir, que uno en la destrucción misma puede ver algo positivo que por supuesto es lo que viene inmediatamente después. Un poco nosotros lo hablamos con respecto a la relación entre pareja muchas veces, pero también lo tenemos que ver con respecto a la relación entre padres e hijos. Una vez que hay una discusión, que hay una ruptura, que hay una destrucción, o lo que más que nada nos parece una destrucción del vínculo, inmediatamente viene la segunda parte que es la reconstrucción. ¿Ok? Por eso tenemos que tener en cuenta que parte de la educación de un hijo tiene que ver justamente con eso. ¿Sí? Que hasta cierta edad los hijos absorben todo lo que nosotros tenemos para darles y a partir de cierta edad es como con el cascarón del pollito, tienen que romper todos esos esquemas para reconstruir una identidad nueva que es la que luego nos va a llevar a que agreguemos más dosis de amistad, ¿cierto? Entonces en esa destrucción, en esa discusión, en ese desastre, digamos, que nosotros vemos en cierto momento, tenemos que saber de que de ahí está naciendo ya la reconstrucción de una identidad nueva, la reconstrucción de un vínculo mejor, de un vínculo distinto, no necesariamente mejor, pero es distinto según las edades. Y eso nos lleva también a algo que sucede mucho, ya sea en chicos chiquitos como sí, muy bien, Daniel, el discípulo de Rabbi Akiva Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, y nos lleva a la siguiente palabra y última, que es la palabra baraj, que tiene que ver con escapar. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos escapamos y muchas veces nuestros hijos se nos escapan. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere un poco a lo que decíamos recién de la destrucción. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos las cosas mal, por supuesto que el hijo quiere escapar a eso. O a veces es tan difícil lo que se nos requiere como padres que nosotros escapamos a eso. ¿Sí? Es parte de esa unión, de ese vínculo, a veces es parte también el escape. Y por eso, para que eso no suceda de una manera irracional o inesperada e incontrolable, ¿sí? Por ejemplo, que un hijo se escape físicamente o que mentalmente se nos escape o que nosotros nos escapemos de la situación, tenemos que tener un caño de escape, una vía de escape que sea algo
consensuado y controlado. Es decir, que nosotros tenemos que desarrollar, ¿sí?, ciertas antenas para entender cuándo la relación, el hijo, nosotros estamos necesitando un poco de aire, un poco de la vía de escape. ¿Sí? Hay veces que se nos junta demasiado algo que no lo podemos soportar, una situación insostenible, una discusión que no se termina nunca más. Ahí es el momento de abrir la puerta de escape que tenemos preparada y que ya sabemos a dónde nos lleva y que cuando se termina ese escape, abrir esa puerta y decir, escapémonos, volvemos después cuando estemos más tranquilos, cuando querramos reconstruir, cuando se nos haya dado la posibilidad de encontrar nuevamente nuestros límites. Hay veces que es necesario el escape, por eso es también parte de la unión. Así como uno a veces necesita estar solo y no estar siempre con la pareja o con los amigos, pasa lo mismo con los hijos. Cuando son pequeños, eso pasa muy poco. El que más necesita tal vez el escape sean los padres y no los hijos. ¿Sí? Que uno necesita a veces el descanso o lo que sea. Pero cuando los hijos van creciendo, ese escape es cada vez más necesario y si no lo encontramos de manera que nosotros la proponemos y la disponemos y sabemos que está ahí cuál es, entonces los hijos tienden a buscar el escape solos. Y el escape hoy en día no es necesariamente irse a la calle o irse corriendo. ¿Sí? Muchas veces es el celular, es la computadora, es la televisión y todo lo que nos capta la atención de manera tal que nos podamos escapar de lo que realmente tenemos que tener en cuenta con respecto a la relación con nuestros padres y con nuestros hijos. ¿Sí? Para nosotros los padres el escape, que no tiene que ser, muchas veces es el trabajo. ¿Sí? Uno dice, no tengo tiempo para estas cosas, no tengo tiempo para estar todo el tiempo atrás de mis hijos y todo el tiempo con la educación y de ver qué es lo que sí digo, qué es lo que no digo y la dosis y la no dosis. No tengo tiempo, soy una persona que trabaja, no tengo tiempo para todo eso. Ese es un escape. Si nosotros nos damos a nosotros mismos el escape que nos merecemos y que necesitamos y le damos a nuestros hijos el escape ese que ellos también necesitan, que tiene mucho que ver con lo que decíamos antes de el espacio y de los límites, cuando nosotros le damos ese escape y nos damos ese escape, entonces no sentimos la necesidad imperante de cerrar los ojos, hacer que no vemos y no oímos y no queremos hablar y sumergirnos en el trabajo. Digo el trabajo porque es algo muy común, pero cada uno sabe cuál es en su vida ese escape que es un poco a conciencia y un poco inconscientemente una excusa, ¿sí?, para no hacer lo que uno tiene que hacer en cualquier aspecto y con respecto a la educación más aún. ¿Sí? Entonces eso tenemos ahí el escape, que nosotros le podemos dar lugar a un escape que sea algo que acordamos con nosotros mismos y con los hijos en la manera que ya sean conscientes como para hablarlo con ellos, y eso tiene que ver con el hibuk, con el abrazo, con el dibur, el habla, y con el hishub, la programación. Cuando uno, en los momentos en que está bien, que la relación va bien, que uno está tranquilo, que los hijos están tranquilos, se sienta y dice, pongámonos de acuerdo. Cuando veas que, y cada uno sabe qué es lo que tiene que rellenar ahí en ese espacio, que estoy gritando demasiado, que tenés ganas de gritarme, cuando veas que te falta la respiración y que no tenés ganas de ni mirarme, cuando veas que, y cada uno puede ir viendo cuáles son las señales de que ahí vamos a necesitar un escape. Entonces, cuando veas que vienen esas señales, programemos un escape, una vía de escape. Por ejemplo, tomarse 15 minutos para dar una vuelta. Por ejemplo, tomarse el día de no hablar de ese tema, si se puede, si no es urgente. O por ejemplo, decir, ok, tregua. Cada uno se va a hacer otra cosa, cada uno va a hacer lo que necesita hacer y nos encontramos a tal hora. Entonces, ese escape que está ya acordado,
y que en el momento tal vez es difícil porque uno se tienta a la discusión, uno se tienta a los nervios, en ese momento se tiene que acordar y se pueden hacer también acordar uno al otro la parte del escape que nos ayuda a volver, así como decíamos antes, que la destrucción trae la construcción y que el límite trae la conexión, el escape ese trae la vuelta, ¿sí? Porque uno no necesita irse sin límite y sin rumbo, sino que es algo muy específico que está acordado. ¿Sí? Tal vez es muy teórico lo que estamos diciendo y por eso a mí me gustaría muchísimo que empiecen a traer ejemplos de su vida diaria o incluso ejemplos que a ustedes se les ocurra. No tiene por qué ser algo que les sucede específicamente. Pero sí me gustaría que traigan ejemplos de la vida cotidiana para que esto no sea tan teórico, que pueda ser mucho más práctico. Yo traigo muchos ejemplos de mi vida, pero por supuesto cada uno tiene su vida y sus conceptos y sus parámetros, ¿sí? Por eso es muy importante que cada uno lo pueda unir con sus cuestiones. Ahora, si nosotros vamos si podemos dividir todo lo que dijimos recién en dos partes, decimos que tenemos la parte de lo que tiene que ver con lo positivo, con lo que sí se debe hacer, que es la dosis de la amistad, con lo que es un poco más ameno, que es los límites claros, ¿sí? Y tenemos, digamos, el otro lado de la misma moneda, que son lo que decíamos la destrucción y el escape. Entonces, ¿cuál es el eje, ¿sí?, que nos lleva? Vamos a alargar la clase 5 minutos. ¿Cuál es el eje, ¿sí?, sobre qué tenemos que apoyarnos? Veo que Alfonso nos está escribiendo, pero no entiendo exactamente lo que nos dice. Alfonso, me gustaría que amplíe un poco más sobre la cuestión. Ok, entonces decíamos que ¿en qué nos apoyamos para que la amistad y los límites claros, ¿sí?, no lleven, o sea, que lo hagamos de la manera que correspondan para que no nos lleve a la destrucción, no nos lleve al escape? ¿Cómo hacer las cosas de manera tal, ¿sí?, o para qué hacer las cosas? ¿Cuál tiene que ser nuestro norte, por decirlo de alguna manera, por más que en hebreo sería cuál sería nuestro este, ¿sí?, cuál sería nuestro norte con respecto a todo lo que decir, cuál sería la meta que tenemos que tener en mente en general para que todo esto sea de manera positiva, tanto la amistad como los límites claros, la destrucción en aras de construcción y el escape premeditado y contenido. Todo eso tiene que ver con el norte que nosotros nos ponemos a nosotros, que es que nuestros hijos, al igual que nosotros, nos elijamos. Eso tiene que ver con la elección. Por eso decía que lo vamos a hablar más ampliamente luego. ¿Por qué? Porque todo esto que acabamos de decir de la unión, que tiene que ver con la amistad y todos los parámetros que tienen que ver con esa unión, que los detallamos anteriormente, tienen que ver con que nosotros queremos que nuestros hijos elijan esta relación con nosotros, que elijan esta educación, al igual que nosotros la elegimos. Nosotros también queremos que en un principio, por supuesto que esto empieza sin el poder de elección de los hijos desde que nacen, pero queremos que cuando ellos sean conscientes y tengan la edad determinada, ellos también elijan esa educación. Y cuando uno está hablando y sabiendo que ese es el norte, esa es la meta final que uno tiene, el que los hijos reelijan conscientemente lo que nosotros hemos elegido para ellos con respecto a la educación, no con respecto a cualquier cosa, sino a la educación específicamente. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta que queremos que eso es lo que suceda finalmente, que lo elijan, todo lo que hagamos con respecto a todos los parámetros que hemos visto,
va a estar siempre condimentado con la necesidad de que eso sea reelegido. Y al igual que los políticos un poco, que para que los vuelvan a elegir hacen las cosas un poco mejor, por lo menos antes de las elecciones se gastan en prometer, por lo menos, ¿sí? De esa misma manera, cuando nosotros queremos que nuestras elecciones y nuestra relación sea también elegida por los hijos, tenemos que hacer las cosas y lo vamos a hacer intuitivamente de una manera tal que ellos lo elijan. Uno de los ejemplos que doy a menudo es con respecto a la kippah. Cuando los chicos son chiquititos, hasta los 3 años, la costumbre es dejarles el pelo largo a los varones, ¿sí? Recién en el tercer año de vida, cuando cumplen 3, se les corta el pelo, se hace toda una fiesta, y a partir de ese momento es cuando van a tener que tener todo el tiempo puesta la kippah, ¿sí? Van a tener que tener cubierta la cabeza a partir de ese momento. Ahora, si nosotros pensamos en un nene de 3 años que tiene que tener a partir de ese momento algo en la cabeza constantemente, por más que nosotros lo acostumbremos un poco también antes, con el pelo largo es muy difícil. A partir de que tienen el pelo corto van a tener que tener la kippah puesta todo el tiempo. Ahora, yo quiero que eso sea una elección de él, porque si no va a ser imposible. Yo no estoy pegado a él las 24 horas con la mano encima para que no se le saque la kippah de la cabeza. Tiene que ser una elección. Fíjense que incluso a los 3 años nosotros ya hablamos de que sea una elección de él mismo, que yo lo elegí primero, es verdad, que yo decidí que mi hijo tenga kippah, es verdad, pero yo quiero que él lo elija. ¿Cómo lo voy a hacer? Le voy a gritar, se lo voy a imponer, le voy a dar castigos, lo voy a amenazar. Puede ser que eso sirva hasta cierta edad. Puede ser que no, pero puede ser. Después de cierta edad va a reaccionar exactamente al revés, con un rechazo automático. ¿Sí? ¿Por qué un rechazo automático? Porque todo lo que tenga que ver con la kippah, para él va a ser algo que trae una sensación fea, que trae un castigo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente? Y las madres lo hacemos intuitivamente, y no solo las madres, todas las familias lo hacen bastante intuitivamente. Se le adorna la kippah con dibujitos, se le da un caramelo o algo cuando la tiene puesta mucho tiempo, todo el tiempo que sea necesario. En esa misma fiesta que se hace, cuando se le pone la kippah, se le da de comer miel, se relaciona y se hace todo lo que tiene que ver con ese punto de la educación que quiero inculcarle a mi hijo, se lo relaciona con cosas bellas, con cosas dulces, con cosas lindas, con cosas que llamen la atención del hijo y lo hagan elegir él mismo esa cuestión de la educación. Y si vamos de ahí en adelante, en todas las edades, más aún. Si uno quiere que los hijos elijan lo que uno les inculca, lo que uno les quiere dar, y que elijan también la relación con el padre y la madre, por supuesto que todo lo que haga lo va a hacer de una manera que le dé ganas al hijo de elegir. Eso no quiere decir que todo siempre es dulce y que todo siempre es lindo y que todo siempre es de buena manera, porque somos seres humanos y aparte porque no es esa la idea. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de poner límites, los límites son claros y a veces no caen bien en ese momento. Pero cuando el hijo crece o cuando el hijo se calma y ve que ese límite en realidad eso es lo que él necesita, lo elige él mismo nuevamente y lo pide, ya sea con el silencio o con la palabra, con la acción o con el pensamiento y muchas veces con los ojos, lo vuelve a elegir él mismo. Cuando nosotros vemos que por más que pase lo que pase con la relación con nuestros hijos nos eligen nuevamente como consejeros, como amigos, como a quién dirigirse, como con quién compartir, quiere decir que no importa cómo hicimos las cosas, las estamos haciendo bien. Es decir, que nuestra meta sigue siendo la misma y que eso es lo que nos tiene que mantener seguros de nuestro camino. ¿Sí? Que todo lo que tiene que ver con la amistad, los límites claros, la destrucción y la construcción, el escape, todo lo que hablamos se para sobre un eje que es la elección.
elección nuestra, por supuesto, como padres, pero más que nada con la voluntad que tenemos de que nuestro hijo nos elija nuestro vínculo con ellos y elija la forma en que los educamos y en qué los educamos. Bueno, con esto nos vamos a despedir, por supuesto que continuaremos la clase que viene. Vuelvo a incitarlos a que traigan cosas de la vida cotidiana de ustedes para que esto sea mucho más práctico de lo que lo estamos haciendo hasta ahora. Acá nos dice Alfonso, después de la tormenta viene la calma, son etapas, exactamente, hay que tomar en cuenta también esas cosas y vamos a ampliar mucho más la clase que viene. Ahora ya nos vamos a ir despidiendo con esto y nos quedan algunos puntos todavía para ver con respecto al resto de las palabras que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Si tienen algún comentario, algo que quieran preguntar, pueden traerlo a la semana que viene. También siempre pueden mandar los mails, por supuesto, son bienvenidos. No siempre tengo tiempo de contestar, pero sí tomo en cuenta lo que me envían a través de mi papá y lo comentamos luego en clase. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos nuevamente la semana que viene.